Muy bien, vamos a entrar entonces a genética molecular. Lo primero que se ve en genética molecular es el ADN. Vamos a ir viendo el ADN, los ARN, las proteínas histonas, las funciones del ADN, pero lo primero que se ve como genética molecular es el estudio de los componentes moleculares que participan de la herencia. El componente principal, por supuesto, es el ADN, pues, ¿no? Entonces, genética molecular es el estudio del material genético de un organismo a nivel de los componentes moleculares que participan de la transmisión de los caracteres, de las características hereditarias, de progenitores a los descendientes, o sea, de los padres a hijos. En genética molecular siempre se trabaja inicialmente en bacterias y virus, porque tienen ciclo reproductivo rápido, manejo laboratorial fácil, y es fácil la extracción del material genético. Entonces, esas son las características de lo que es la genética molecular y cómo se trabaja. Esta es un poquito la explicación de los componentes que tiene la célula. Para recordarles, hemos pasado recién un poquito de división celular. La célula, el conocimiento de la célula es importante en biología molecular o en genética molecular porque lo que uno estudia, toda la interacción que sucede en los componentes celulares, sobre todo respecto a las funciones que tiene el ADN, ¿no? Entonces, le pediría por favor a los que tienen micrófono encendido que lo apaguen, ¿no? Porque hay unos micrófonos encendidos. A ver. Muy bien. Entonces tenemos el retículo, los retículos endoplásmicos, lisos, las membranas nucleares, todo esto ya le hemos pasado nosotros entonces, pero es fundamental explicarle de que hay una membrana celular, de la membrana celular está el citoplasma donde están los organelos celulares y está el núcleo donde está el material genético, que es el material que ordena todo lo que es la célula. Esta es la derivación del material genético. El material genético está compuesto por cromatina y otras sustancias más complementarias. Eso es el cromosoma. Cromatina es cuando está en estado nuclear. Cuando está en división celular se llama cromosoma. Ya hemos dicho que es un ADN duplicado. Esta es la estructura de los nucleosomas. Se llaman a una estructura de una proteína histona y el ADN. Y gen se llama a la unidad de funcionales que tiene dentro del ADN. Y nucleótido se llama la estructura, que es el componente primordial y primario del ADN, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. Y tienen, por ejemplo, yo les decía, hay las unidades funcionales se llaman los genes y ocupan un espacio determinado dentro del ADN. La función principal de un ADN o de una secuencia de ADN representado por un gen es producir una enzima o una proteína. Esa es la función. Entonces eso es lo que nos diferencia los humanos de los animales, de algún tipo de animales o entre humanos es justamente qué tipo de proteína es la que se codifica en nuestro ADN, que eso nos da la particularidad. Aquí podemos ver una derivación. Fíjense, por ejemplo, tenemos un cromosoma. Tenemos un cromosoma. Si vemos una partecita del cromosoma, nos encontramos con una región condensada del cromosoma. Si miramos esta partecita acá, nos encontramos con esta estructura, sección extendida de cromosoma. Si vemos esta partecita, nos encontramos con los nucleosomas. No se olviden que los nucleosomas son una proteína histona con el ADN enrollado. Si vemos esta parte, nos encontramos con estas formas de empaquetarse el ADN. Y si miramos esto, ya nos encontramos con el ADN, ¿no? Estas son las dimensiones que hay en cada estructura. Hasta llegar a 2 nanómetros. 2 nanómetros de ancho mide el ADN. El ADN. Bueno, el ADN es, se considera la base material de la herencia por 3 requisitos principales. Uno,
su capacidad para almacenar información genética en forma estable, además de tener la propiedad de transferir información a todos los componentes y partes de la célula. O sea, almacena información y transmite la información a todas las partes de la célula. Es como el cerebro de una persona. Segundo, la capacidad para duplicarse con precisión la información genética y transferirla a otra célula durante la división celular. O sea, toda el ADN tiene esa capacidad de duplicarse para generar 2 células en la mitosis o 4 células en la meiosis. Y finalmente un tercer requisito es sufrir adaptaciones o variaciones solo en forma de mutaciones no perniciosas y no en otra forma. O sea, el ADN puede adaptarse a condiciones cambiantes. Por ejemplo, si ustedes van a La Paz y tienen aquí 4 millones o 5 millones de glóbulos rojos, allá van a producir 6 millones y medio. ¿Por qué? Porque hay escasez de oxígeno, entonces necesita mayor cantidad de glóbulos rojos. Eso lo hace el ADN. Se adapta a unas condiciones diferentes a las que se encuentra viviendo normalmente. ¿Cómo está constituido el ADN y su unidad funcional, los genes? Aquí tenemos un cromosoma, las secciones condensadas, los nucleosomas, el ADN, si nosotros vemos el ADN, y aquí vemos el gen, que ya lo vamos a ver más adelante. El gen es una parte de un ADN, pero ¿cuál es el gen? El gen tiene la capacidad, bueno, su fin es producir una enzima, una proteína, pero la situación es de que, esperen un ratito, vamos los últimos que vamos a elegir. ¿Qué es la particularidad de que este gen tiene un inicio y un final? Un inicio y un final, y esto es el gen. El inicio, vamos a ver, está dado por una secuencia, que en este caso es ATG, y un final que es TAA o AAT, porque es a la inversa, ¿no? ATT. O TAC acá también, en vez de ATG. Entonces, esta codificación que hay aquí entre medio es la que va a producir una enzima, que va a cambiar según el tipo de enzima que produzca, ¿no? Esta es la estructura química del ADN. Tenemos que aprenderlo de memoria porque esto le voy a preguntar en las evaluaciones. El ADN está compuesto por una cadena antiparalela de azúcar pentosa. O sea, si ustedes se dan cuenta, esta tiene las cabecitas hacia abajo y esta tiene las cabecitas hacia arriba. Entonces, esta es la azúcar pentosa. Tiene 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, la azúcar pentosa es antiparalela. Quiere decir que mientras una baja, la otra sube. O si ustedes quieren, mientras una sube, la otra baja. Entonces, esa cadena de azúcar pentosa está estabilizada o unida con las moléculas de fosfato del ácido ortofosfórico, que es este de acá. Fíjense cómo se anuda ahí. Esto viene a formar el esqueleto del ADN. La azúcar pentosa más la molécula de fosfato o el ácido ortofosfórico. ¿Y cómo está formado el cuerpo? Con las bases purínicas y pirimídicas, que son estas de acá. Quiere decir, las bases purínicas son citosina, timina, adenina y guanina. Entonces, la citosina con la guanina se unen con 3 enlaces. Fíjense, 1, 2 y 3. Las guaninas y las adeninas son como unas dobles losetas, como unas losetas dobles unidas, como si fueran dos, un par. Mientras que la timina y la citosina son como una loseta simple. Entonces, adenina y guanina, loseta doble. Adenina y guanina, loseta doble. Y timina y citosina, loseta simple. Siempre se va a unir una loseta simple con una loseta doble. Si es citosina con guanina, 3 enlaces, 1, 2 y 3. Si es adenina con timina, 2 enlaces. Entonces, esa es más o menos la estructura. Son enlaces de hidrógeno. Esto viene a ser el cuerpo
y esto viene a ser el esqueleto del ADN. Entonces, primero, para resumir, el ADN está compuesto en su esqueleto por una cadena antiparalela de molécula de desoxirribosa, azúcar pentosa, desoxirribosa se llama. Sube, baja. Agregada con una molécula de fosfato, que es el ácido ortofosfórico, aquí se une. Igual acá. Y el cuerpo formado por la azúcar pentosa, una adenina que se une con timina o una guanina que se une con citosina. La adenina con timina con 2 enlaces y la guanina con citosina con 3 enlaces. Esto viene a ser un nucleótido, toda esta unión de acá. Un nucleótido. Entonces el ADN está conformado por polinucleótidos. Poli quiere decir varios nucleótidos, ¿ya? El gen más pequeño tiene 3 nucleótidos. 1, 2 y 3. Se llama codón. 1, 2 y 3 hasta ahí. Y los genes más grandes pueden tener 4.000, 5.000 escaleritas estas o nucleótidos. ¿Cómo se empaqueta el ADN? El ADN mide 1,80 m estirado. El ADN de una célula. Pero ¿cómo es que se empaqueta de manera que cabe en ese espacio microscópico que es el núcleo? Porque se enlaza de esta manera. Fíjense, aquí está 700 nanómetros, de 300 nanómetros, se enrollan, se van en forma de espirales y formando asas así. Asas quiere decir así, ¿no? Fíjense. Así. O sea, una va aquí, al otro lado y al otro lado, como se los mostré aquí. Como se las mostré aquí. Fíjense. Va anudándose así y de ahí pasa al otro lado y así a la inversa. Así como se ve aquí. Este está arriba, la otra está abajo y otra vez arriba y otra vez abajo, ¿no? Esa es la forma. Como se... Entonces, esa es la forma como se empaqueta el ácido desoxirribonucleico. Entonces, ya hemos visto cómo está estructurado. Esa es la parte física y esta es la parte química, ¿no? Entonces, esos son los componentes. ¿Cómo se empaqueta? Decía, en forma de asas, donde están al medio las proteínas histonas. Hay diferentes tipos de proteínas histonas. Ya vamos a ver nosotros. Hay las H1, H2, H3, HCB1. Algunas colaboran, por ejemplo, si ustedes ven, aquí tienen, esta es una proteína histona y esta es otra proteína histona. Esta es en realidad, las proteínas histonas son las que permiten que se manifieste una parte de un ADN o de un gen y otros lo bloquean. Entonces lo vamos a ver un poquito más adelante. Esa es la forma como se empaqueta. Para reforzar lo que hemos estado viendo. Bueno, nucleótido, habíamos dicho que se llama a la unión de el ácido ortofosfórico o fosfórico, la molécula de azúcar pentosa, desoxirribosa, y la base purínica o pirimídica. A eso se le llama nucleótido. Nucleócido se le llama la unión de la azúcar pentosa con la base nitrogenada, excluyéndolo a este de acá. Todo nucleótido. A estas dos acá, nucleócido. Estas son las bases purínicas y pirimídicas. Las bases púricas son la adenina y la guanina. Si ustedes se dan cuenta, son muy similares, solamente varían en que acá hay un nitrógeno y 2 hidrógenos, acá hay un oxígeno, un doble enlace, pero después si ustedes fíjense aquí hay un hidrógeno, que es el hidrógeno que falta acá, y acá está entonces esto puede cambiar, se puede mutar. Igual las bases pirimídicas, la timina, el uracilo y la citosina son las 3. Esta está en el ARN y la reemplaza a la timina.
En vez de timina que hay en el ADN, en el ARN hay uracilo. Entonces estos dos son similares, ¿no? Son totalmente similares. Si ustedes miren las estructuras, son totalmente similares, iguales. Estos dos, la timina con el uracilo. Después está la azúcar pentosa, la desoxirribosa y la ribosa. Esta está en el ARN y esta está en el ADN. Si ustedes ven, hay muy poca variación. Simplemente aquí hay una oxidación. Aquí miren un grupo de oxígeno, un oxígeno. Es lo único que cambia. Entonces, muchas veces las bacterias o algunos virus pueden hacer cambiar un azúcar desoxirribosa a ribosa simplemente sacándole el oxígeno o poniéndole oxígeno. El ácido fosfórico, esta es la estructura, es un fósforo estabilizado con oxígeno y hidrógeno en los extremos libres. Esta es la unión de las bases purínicas con la pirimida. En el caso de la adenina con la timina, dos enlaces, fíjense, el hidrógeno se une con el oxígeno y acá, dos enlaces, uno y dos enlaces. Y de la guanina con la citosina, tres enlaces. Un enlace, dos enlaces y tres enlaces. Uno, dos y tres, los tres enlaces de hidrógeno. Aquí pueden ver 1, 2, 3 enlaces, 1, 2 enlaces. 1, 2 y 3 y 2. Y hay un surco mayor y un surco menor. Ahorita lo vamos a entender mejor cuándo. ¿Cómo se ve el ADN cuando se lo mira? No con un microscopio de alta resolución que llega a niveles submicroscópicos. Se ve como geles así. Entonces lo vemos así nosotros. Estos son ADN muestras, ADN muestra y aquí están los ADN. Por ejemplo, si buscamos un ADN o un gen que esté aquí, los que tienen son estos tres, esa barra. Si buscamos un ADN que acá, serían estos tres los que tienen, ¿no? Los tres. Si buscamos este ADN, miramos solamente este el que tiene. Entonces, así lo visualizamos cuando hacemos análisis de ADN. ¿Cómo se almacena? Yo les decía, hay dos formas de almacenamiento. La forma primaria es el nucleosoma, quiere decir que una proteína histona H1 se enrolla en esta forma, pero además de eso hay una segunda forma que son los hexámeros o octámeros. Hexámeros quiere decir que son 6 o 8, entonces se unen así, fíjense, con proteínas histonas H1, los octámeros de histonas acá, y se forman así como un pequeño rosario. Esas son las formas de almacenarse. Esta es la forma como se ancla el ADN. El ADN se ancla así. Fíjense, inclusive como les decía, hay unas proteínas histona que aquí son las que controlan toda este ADN de A a B, todo, desde A hasta B, es desde aquí hasta ahí. Así se lo ve en un microscopio electrónico, la forma con que se almacenan los ADN. Miren. Esa es la forma. Esta es hexámero. Tipos de ADN. Existen en forma natural tres tipos de ADN. Uno, el ADN de copia única, que es el 55 a 57%, que tiene segmentos de más o menos 1000 pares de base o de nucleótidos, y solo una partecita son genes codificantes. El ADN repetitivo, que es el 20%, que tiene segmentos de 300 pares de nucleótidos que se repiten. O sea, si ustedes ven, aquí son 1000, aquí son 300, son más chiquititos estos ADN, son el 20%, y se repiten hasta 105 veces. En realidad lo que hacen es intercalarse con el ADN de copia única para que no haya errores, cuando se hacen las copias. Función es la de separar las cadenas de ADN copia única y dar estructura a toda la cadena completa. Y el ADN satélite, que es el 25%, tiene unidades cortas de pares de nucleótidos que forman la heterocromatina. Muchas veces este ADN satélite es el ADN de algunos virus, de algunas bacterias que nosotros nos hemos infectado y que se
se incluyen dentro de nuestro ADN por un tiempo determinado, a veces permanente, otras veces temporal. ¿Cuáles son las funciones del ADN? Las funciones del ADN son mantener a través de un sistema de claves llamado código genético toda la información necesaria para que las células sean idénticas a sus progenitores. En los organismos superiores, solo una partecita de ese ADN son genes activos. El restante ADN es genes inactivos. Solamente participan controlando a los genes activos. A eso se le llama epigene o epigenética también. Hasta ahí es la primera parte. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a pasar a ver unos videos de las funciones de la célula, del ADN. Consulta. A ver, jóvenes, consulta. No sé si está el auxiliar ahí para que haya tomado lista. Estoy aquí, doctor. Sí, ya tomé. Ya, Buen día. perfecto. Buenos días. Vamos a ver unos videos de las funciones de la célula. Todavía tenemos un tiempito, 28 minutos. Vamos a dejar de